Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Este es el segundo encuentro presencial en nuestra querida institución. La verdad que seguimos conmovidos, emocionados de poder estar aquí juntos, nuevamente en este Salón Butacas, que tanto nos representa y que tan significativo es para todos nosotros. Les quiero hacer un breve recordatorio. La cura en psicoanálisis. Como ustedes saben, como ya lo hicimos el año pasado, lo hemos dividido en dos partes. Una primera parte para el primer semestre, que es las presentaciones clínicas, y una segunda parte en el segundo semestre, que son sus perspectivas en la práctica. Ustedes saben que nuestra presencialidad va a ser mixta, es decir, en vivo y en directo y desde las redes. Para los que quieran asistir, ustedes saben que pueden inscribirse vía mail y de esa manera podremos tener un control sobre la gente que está viniendo a nuestra institución. Bueno, hoy nos acompañan un grupo de colegas para esta actividad que es en el marco del Día Nacional sobre la Memoria, la Verdad y la Justicia. Vamos a escuchar unas breves palabras de nuestra presidenta, Gabriela Goldstein, quien va a hacer mención al día y después vamos a pasar directamente a la actividad. Gaby, te paso la palabra. Gracias, Ceci. No sé si me escuchan bien. Sí. Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a hablar de memoria, trauma y ausencia. Grandes temas del psicoanálisis y, como dijo Cecilia, de la cura, lo que llamamos la cura, que es el tema, el hilo rojo del año. Hoy es un día especial porque con estos temas y con este panel de queridos colegas muy avesados en la temática, que vamos a escuchar con mucho interés, honramos el Día de la Memoria. Y lo honramos con nuestros aportes para pensar desde el psicoanálisis. ¿Qué es la memoria? Se podría decir que toda la literatura psicoanalítica freudiana tiene un eje central en la memoria. Hoy podemos decir también que la memoria y recuperar la memoria es la fuerza de un país y de las instituciones. Y para el psicoanálisis es la dimensión clave para el movimiento en la subjetivación. ¿Qué es la memoria? Es poder recordar lo que uno tuvo y tiene. Y esto está relacionado con un concepto que está íntimamente ligado, que es el duelo. Porque el duelo permite trabajar esto, que es la recuperación de fragmentos de memoria, o construirlos, o reconstruirlos, o crearlos, para hacerlos pensables. Memoria es recordar, y los invito a eso, lo humano cálido que se construye como memoria vital. Es un desafío, pero hemos visto el lugar que tiene la creatividad y el arte como posibilidad de esa construcción cálida con aquello que no estuvo, que no está, o eventualmente irrepresentable. ¿Qué es el trauma? Si el trauma para Freud era y es uno de los ejes más prometedores para la cura, nosotros sabemos que es el momento. El trauma es el momento. Y luego se volverá según cada persona y cómo lo puede inscribir en algo elaborable o en una cicatriz que no sana nunca. La pérdida tiene varias variantes. La ausencia implica la pérdida. La ausencia puede ser un vacío, la ausencia puede ser algo frío, o la ausencia puede también impulsarnos a hacer algo con esa pérdida, a defender algo de lo que sucedió en el duelo inicial. La pérdida es melancolía si no podemos hacer nada, y nosotros invitamos a que no sea melancolía, a que pueda generar el germen de la creatividad, acariciando las representaciones difíciles y lo imposible de representar para hacerlo pensable, para recuperar
o construir la memoria. Les deseo un hermoso panel. Muchísimas gracias. Les quiero decir en nombre de nuestra secretaria científica, Cristina Rosa Salas, que esta es una invitación a lo largo de todo el año. Hoy en particular, con respecto a la memoria, como hacía referencia Gaby, pero fundamentalmente una invitación al diálogo, ¿no? Es el espíritu de la Secretaría Científica en donde Cristina nos plantea esta dimensión. Y entonces los invito, queridos colegas, a los que están aquí presentes, los de la mesa, a los de las redes, que podamos establecer un diálogo en donde precisamente esa marca distintiva que es de los psicoanalistas, que no nos guiamos por la memoria orgánica, sino por esa memoria que tiene inscripción, que nos cuenten sus impresiones, sus saberes acerca de cómo se les ha dimensionado esta memoria, esta suerte de presencia que tiene la inscripción en cada uno de nosotros. Así que bueno, paso a presentar a los integrantes de la mesa, quienes nos van a acompañar hoy y quienes van a hablar de sus memorias, que luego van a formar parte de esta memoria colectiva, que es esta comunidad psicoanalítica. Bueno, los voy a nombrar en el orden en que van a hablar. La doctora Beatriz Seltzer, miembro titular, el doctor Juan Carlos Cosaca, miembro titular, la doctora Liliana Polaco, miembro titular, y me acompaña como coequiper en la coordinación y en la conducción el doctor Eduardo Sasvier, nuestro vicepresidente. Bueno, Beatriz, te escuchamos. Buen día a todos. Agradezco a la Secretaría Científica el haber podido justamente nuevamente, desde esta gestión, que es la segunda vez que lo hacen, recordar el Día de la Memoria, que en realidad creo que es un testimonio para generaciones que no pasaron por esto, pero que es importante poder volver a recordar y hablar. Y por otro lado es un tema de preelaboración para cada uno, ¿no? Y además poderlo hacerlo aquí entre nosotros, en nuestra institución. Cada 24 de marzo es una nueva rememoración de lo ocurrido en nuestro dolorido país. En un intento de construir la memoria, ya que no todo puede decirse y su registro es inabarcable. Voy a tomar lo que puede ser dicho del horror vivido y vivenciado, lo que puede ser compartido en relación a la dictadura, que, aclaro, difiere rotundamente de otras situaciones traumáticas. Las desapariciones, secuestros, amenazas perpetuas, violaciones, torturas, asesinatos le dan característica diferente. ¿Cómo describir la aptitud humana para la crueldad, el escarnio de la vejación, la infracción de todo límite? ¿Cómo hablar de la masacre histórica ocurrida? La nominación de genocidio, que fue en nuestro país uno de los primeros que la nominó, es específica. El testimonio, como dice Juan Ritpo, no es a partir del conocimiento pleno sobre lo acontecido, sino en y a partir de la invención misma. La palabra, tanto escrita como dicha, abre un lugar de narración diferente a lo sucedido, que difiere del testimonio de lo acaecido. En las juntas, cuando hicieron los juicios y demás, es muy distinto que alguien cuente, pasó esto, esto y esto, a que empiece a narrarlo. Y las ficciones son entonces la vestimenta de escrituras que logran inventar un velo que permita volver desnudo lo que tuvo lugar como descarnado. El trauma desde la singularidad del que se expresa lleva a un compartir en lo colectivo, como bien decía recién Cecilia. Esta reunión en nuestra institución ya hace que lo que podamos expresar hoy, quienes estamos reunidos, se convierta en un compartir. Las ceremonias nos ayudan a elaborar el conjunto. Hay diversas formas que nos acercan al horror. Ninguna está acabada, completada. Siempre hay un resto que sangra, heridas que nos cierran y que dejan eso que llamamos trauma in
elaborados. Desde los testimonios de los sobrevivientes, abuelas, madres, hermanos, hijos, nietos, a las manifestaciones artísticas, tanto desde lo plástico, la escritura, el cine, teatro, los storytellings y relatos presenciales, de cercanos como los que también escuchamos en nuestra práctica. Voy a tomar algo de la escritura poética de Alicia Hernández, hermana de un desaparecido, para describir el efecto de lo narrado y la necesidad de ficcionar algo de la herida sangrante. Ella me dijo: quedé ligada a la escritura con los desaparecidos. Escribió: suturas. Pregunta o afirmo. Perdón. Esto no pasa. Esto pesa hasta siempre que nos toca vivir. Las estrellas están en el cielo, sin luz propia, desde ya. Es la escritura, como escribe Semprún, la forma de dar vida mediante la transformación de la experiencia mortal, la escritura o la vida, paradoja del título, que ya marca este pesar del narrar. Dice la poeta: aquí una ciruela muerta, en medio camino, entre un árbol y tu boca, muerta entre mis pares, que no llega al paladar de nadie. Pena de la ciruela perdida, se dijo. Acto de la palabra, que establece un corte en el tejido de un simple enunciado, algo heterogéneo, una pérdida que comienza a ser inscripta. Pena de la ciruela perdida, se dijo. Omnipresente estela de la ausencia. La memoria tiene su propia temporalidad. El presente de la escritura resignifica una serie de coordenadas que entrelazan vida y muerte, la escritura o la vida. Dice la poeta: la red. En el jardín de Alá, los esclavos negros se juntaban para abocar su tierra. En el jardín de Alá soy un pez, el pez rojo que vive, a pocos metros de la playa, entre los islotes de piedra, hasta que una red los separa para siempre del agua. La tarde cae redonda con sonido de tambor. Me acuerdo de todos. Me dijo una analizanda, también hermana de desaparecido: yo quiero estar en el Atlético, reemplazarlo a él, o al menos estar con él. Pregunto casi sin respuesta: ¿reconstruimos lo sucedido? ¿Realizamos una nueva realidad que nos ayuda a vivir? ¿Cómo salir del pacto de silencio que la dictadura impuso? ¿Cuánto de memoria de tiempos aciagos sigue hoy estando en la escritura y qué función subjetiva cumple? ¿Cuánto de lo sucedido y lo que nos sucede se acerca a la verdad de lo acaecido? ¿Cuánto hay que resignar porque nunca alcanzaremos a nominar del todo? En la escritura, ¿qué lugar tiene el pasado y el presente? Dice la poeta. Sin embargo, acá está. Persiste, crece, se repliega y ya hundido, vuelve. Una política de la memoria que desconozca el olvido trabaja en una dirección que reclama un sacrificio. Es un punto a discutir. ¿Es necesario el olvido? Señala Jorge Panesi: los genocidios instalan en la cultura el problema del olvido y la memoria. En un lugar tan, pero tan lejano se encuentran estas voces que hacen del olvido la ocasión para hablar de lo insoportable de los recuerdos. Inscripción de algo del orden de lo innombrable. Hacer huella en lo no recordado para construirlo de alguna manera. Dice Sebastián Villán Rojas en fragmentos de La flecha de la nostalgia. Eso es la flecha de la nostalgia. Las formas en que el amor se curva y sigue. Voy regresando de mi viaje. Regresar atrás no se puede. El regreso siempre es hacia el futuro. Y el futuro es el instante en que las cosas maduran y dejan de llorar.
En la crítica que realiza Guillermo Sacomano, que había sido invitado y nos clavó, Cristina sufrió con él. Y yo, al principio, la actividad era un diálogo con él, entonces estuve transitando por la escritura y cosas de él. Hace una crítica al libro de Juan Sasturian, Sacomano, en El último Hamlet, y dice: una escritura que, en su reconocimiento a un estilo de narrar, alude a otra, y en un movimiento doble se lo juzga y da a entender las claves de una generación que formó su visión del mundo leyendo estas novelas. Se refiere a la década del 70. Una ética que, traducida, motorizaba el impulso a luchar por una sociedad más justa, cuando el crimen estaba a la orden del día. Por tanto, la historia que ahora nos trae el escritor viene con otra debajo, no menos crucial que aquella, visible en la parte de arriba del iceberg. El relato hace una verdad que solo puede ser dicha a través de un entramado ficcional, y especialmente a través de una palabra burlona que permita empezar a perder aquello que ya no se tiene. Y termino aquí en la interminable elaboración de una memoria, vivencia que siempre exige elaboraciones. Dice la poeta: esto pesa hasta siempre que nos toca vivir. Y además un enorme deseo, nunca más. Gracias. Muy bien, Beatriz, muchas gracias. Subrayamos y relanzamos tu pregunta, ¿no? ¿Es necesario el olvido? Claro, subrayo y destaco la pregunta que ella trae, ¿no? ¿Es necesario el olvido? En el Martín Fierro decían, olvidar es también tener memoria, pero ¿de qué olvido estaríamos hablando, no? En todo caso, como para pensarlo en esa dirección. Juan Carlos, te escuchamos. Bueno, a ver. Hola. Bien. En principio agradezco la invitación de un dato que formó parte incluso de mi experiencia y que a lo largo de la vida he producido, entre otras cosas, muchos de estos escritos, y me da mucho gusto poder volver a hacerlo en esto, ahora presencial, y la que considero una parte de mi casa. Es una reunión de analistas coligados en el afán de producir algo en torno a una conmemoración. La palabra misma produce escozor y paradoja, y lo inusual de la propuesta es que, si bien conviene a cada uno de nosotros y por razones de peso el hecho de vivir la realidad del país y el mundo, el tiempo que nos toca con opinión propia y dignidad de ciudadano, el hecho mismo de estar hoy aquí en reunión de analistas trasciende la singularidad y nos coloca como institución y como grupo humano en el pleno compromiso de tomar la palabra. Es entonces en ese espíritu, en compañía de mis colegas, diré hermanos de discurso, que tomo a mi turno la palabra. Me excuso de entrada porque será vacilante y cargada de afecto. Retomo una pregunta que hicimos con Perla Sné en el libro La Joana del siglo, para afirmarla. No se pueden atravesar tiempos de horror sin ser atravesados por ellos. Ahora, ¿qué viene a decir un psicoanalista de acontecer histórico tan grave y grávido de consecuencias? ¿Cuál es la medida de su lectura y para qué o quién habla? ¿Hay algo que el discurso del analista puede intentar decir que no haya sido mejor dicho por, digamos, un jurista, historiador o los mismos medios? Si hago hincapié en que es esta una reunión de analistas, es precisamente porque considero que cuando los analistas dicen, lo que se introduce es malestar. Ahora bien, ¿qué necesidad hay después de tanto tiempo de abrir viejas heridas, rencores entre argentinos? ¿Por qué no olvidar de una buena vez y dejar los episodios de la historia como que ya es tiempo de una aquietada y respetuosa memoria? Tengo para mí la profunda convicción de que para poder olvidar hace falta una buena memoria. También que la dictadura militar culminó por su propio peso de sus torpezas
en la propia caída. Eso a todos nos consta, pero no nos consta que la mayoría de exterminio subjetivo puesta en marcha por la misma dictadura haya caído, que haya detenido su accionar, o que de alguna manera quede claro que sus consecuencias sean salvables y que entre esas consecuencias se encuentre la de una banalización de la memoria misma, de su generalización sin contenido. Porque, para decirlo todo, ¿qué sentido tiene sino el hecho mismo que después de 40 años se vea la urgente necesidad de declarar un día de la memoria, de hechos que son en sí inolvidables? O peor, tener que recordar que precisamente ese día no es decoroso en virtud de tanto dolor y muerte en el seno de una comunidad. Proponer que ya estamos, y ya que estamos, se dé rienda suelta a la pasión futbolera que cabe cara al quehacer nacional. En fin, cuando escribía estas líneas tuve la impresión de que la indignación termina por formar parte de la vida cotidiana. También tuve un aluvión de recuerdos, la mayoría brumosos y confusos, y por momentos me vi impedido, como se dice, de hacer memoria. Me pregunté entonces si se trataba de recuerdos encubridores. Una asociación salió al encuentro. Un colega y amigo me dijo, ¿pero qué sabe un chico de hoy del proceso? Recordé entonces el momento que tuve que contarles a mis hijas el destino de su tía que jamás conocieron. Y la misma sensación, ¿cómo transmitir ese más allá de los datos de memoria? ¿Cómo explicar, por ejemplo, ese rubor consensuado, el pudor nacional que tenemos los de mi generación cuando pensamos que alguna vez se hablaba de Argentina potencia? O las listas, o el consabido en algo habrá andado. Esa frase, que acompañó el estupor de muchos familiares de desaparecidos en aquella época, ya que articulaba miedo y desinterés, esa frase, venimos a saber ahora, no es cualquier frase. En una carta de lectores del diario Página 12, una mujer que padeció SIDA escuchó decir que si estaba enferma, en algo habrá andado. La aparición en el lenguaje cotidiano de una frase tal patentiza que entre aquellos que vivimos el proceso, incluso entre los que no lo vivieron, en lo que se llaman las palabras con las que nos manejamos, esas de entre casa, y por qué no, en la clínica con la que intentamos trabajar, encontramos la persistencia de los ecos de una desubjetivación asesina, ecos como reproducción monótona de una operatoria sobre el lenguaje que no se ha acallado, que es a su vez repetición en la historia de una herida en el corazón mismo del lenguaje, herida inaugurada por el nazismo en la historia. Dichos tales como chupadero, traslado, grupos de tarea, irrumpieron en el lenguaje cotidiano para quedarse formando parte de una sutil y efectiva trama de lo que hemos llamado eufemismo. La utilización del eufemismo permite al sistema inaugurado por la dictadura, en un modo que, si bien no es comparable al nazismo, participa de la misma voluntad, la de expulsión de la subjetividad del orden discursivo a los fines del exterminio de personas. Es esto y sus consecuencias lo que trae a la plena vigencia las palabras de Primo Levi, que dijo: la experiencia del exterminio, el arrasamiento, la devastación del sujeto humano, ese genocidio que se dice Shoah y que mal se traduce por holocausto, ha dejado en la cultura un daño que es irreparable. Si ahora revisamos los hechos que se conocen de los sombríos años ocurridos en estas latitudes tan distantes en el tiempo y tan lejanas en apariencia, caemos en la cuenta de que aquí también sonaron las estridencias de una solución final. Insisto, no se trata de comparaciones ni siquiera de lugares comunes, sino más bien del establecimiento de una pauta esencial para poder empezar a decir, ya que se trata precisamente de eso, de decir, de instalar algo del orden del discurso allí donde por una suerte de necesidad lógica se ha exterminado su posibilidad. Y esto
esa operatoria sobre el discurso mismo, hecha para una particular operatoria del lenguaje, es incurable. Dicho de otro modo, si se ha operado sobre el discurso para abolir la subjetividad como paso previo necesariamente lógico para el posterior exterminio, nada mejor para ilustrarlo que la frase «los desaparecidos no son ni vivos ni muertos, son entes que no existen». Si tal nadificación operó sobre la subjetividad, no hay condición de posibilidad de movimiento subjetivo alguno, a saber, la memoria. Es esta abolición lo que arrastra consigo a la historia misma, es decir, que en el lugar donde debía inscribirse la verdad están los eufemismos. Su utilización como lenguaje sin equívocos ni lectura otra trae como resultado una historia como no acontecida, una brutal cancelación de esa formidable formación de la memoria que es lo que llamamos inconsciente. Si el sujeto y su posibilidad son abolidos, si la inscripción se ha eufemizado, si se ha nadificado el discurso que coloca al sujeto como tal, lo que queda es el puro cuerpo, carne de tortura o exterminio, un ente que no es ni vivo ni muerto. Por tanto, no hay posibilidad de accidente traumático o no la hay aún. Por paradojal que parezca, tornarlo traumático en trauma como labor preliminar sería una posible respuesta a cómo incidir en la subjetividad eso irrevocable, cómo inscribir el padecimiento incurable del ultraje al sujeto, precisamente ahí donde la cultura no cesa de hacerlo encarnar en una mortificante memoria vaciada de experiencia. Que algo permanezca en el estatuto de incurable no implica que no se intente su inscripción, a saber, su inclusión como discurso. Y discurso no es comunicación, sino el anudamiento responsable del sujeto a la palabra, a su palabra. Sin esta labor preliminar, toda reparación, por bien intencionada que sea, participa de la operación de desmentida que se ha intentado ejercer cancelando la posibilidad de olvido efectivo. Esto es, por entre los silencios que tanta noticia sutura obscenamente, aún en tiempos de la moda a todas luces memoriosa. Solo una buena memoria puede hacer olvidar. Y la buena memoria es subsidiaria del bien decir, no de cuestión psicológica alguna, sino de ética. Y si por conmemoración se entiende un acto de memoria colectiva y un objeto a conmemorar, una reunión de analistas será en su acto esencialmente ética, en busca de un bien decir, aún a riesgo de decir incompleto, o si se quiere decir mal, en y por el intento de inscribir discursivamente. Y esto es mucho más que la denuncia, que a estas alturas no se ha mostrado ser más efectiva que los ingleses subidos al banquito. Porque el ultraje se perpetúa sobre el derecho humano esencial, quitar al humano de su humanidad, natificarlo como sujeto, hacerlo objeto de clasificación estadística, de viabilidad económica, de variable de mercado, o como en otras épocas, que esperamos no se reproduzcan, arrojarlos al Río de la Plata. No supongo una labor fácil, tampoco que los analistas tengan que ser soldados de la fe, ni nuevos mesías de un mundo mejor. Aún así, la posibilidad de considerar al sujeto en todas sus variantes, en todos los ámbitos, podría advertir sobre las consecuencias de su supresión, ya que lo más humano del humano es su propia palabra. El derecho fundamental que cabe a todos es el de asumirla en un acto de responsabilidad. Nada más. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Me parece que el diálogo prosigue, ¿no, Beatriz? Él responde a algo de tu pregunta. Hace falta una buena memoria para olvidar. Entonces esto ya nos empieza a delinear algo, ¿no? Que empieza a traernos como recorrido. Bueno, Liliana. Bueno, buenos días a todos y quería agradecer a Cristina Rosa de Salas la invitación a
participar de este panel que considero muy importante. Es la celebración de esta fecha. Tomando en cuenta un comentario de Derrida sobre la importancia que los psicoanalistas tengamos en cuenta los genocidios, celebro el mérito de esta institución de conmemorar cada año esta fecha tan dolorosa e importante de nuestra historia. Llamé a lo que trabajé duelo sin cuerpo. Les voy a leer 2 epígrafos que más adelante, pero voy a tratar de desplegar. A los vivos solo les debemos respeto, a los muertos le debemos la verdad. Montesquieu. Una generación que olvida su pasado está condenado a revivirlo. Santayana. El tema propuesto por la Secretaría Científica, trauma, memoria y ausencia, conceptos que los pensé en articular con el tema del duelo, ya que el duelo, ¿no se escucha? ¿Cómo? Bueno, en la estructura. Ya que el duelo junto al trauma configuran la estructura psíquica de cada sujeto. Me voy a referir no solo a las manifestaciones singulares de cada analizante, sino también y en especial a los duelos sociales y en especial a los duelos sin cuerpo. Llamamos duelo a la pérdida de un ser querido, de un ideal o de algo que haga las veces de una abstracción, que nos deja siempre con un agujero, una ruptura de un equilibrio y que nos plantea, ¿qué hacemos con ese vacío? El duelo y su elaboración implican un trabajo permanente de nuestra clínica cotidiana. ¿A qué llamamos trabajo de duelo? ¿Cómo hacemos para que lo real de la pérdida se encamine en los desfiladeros de la memoria y se tope con los recuerdos siempre encubridores? Hacer el duelo es un trabajo con semejanzas y diferencias con el trabajo del sueño. Trabajo que consiste en hacer pasar lo real de la pérdida por lo simbólico, por siempre con un resto, y así quizás podamos encontrar un cuasi olvido. Estoy hablando, acuérdense, de un duelo singular. Hacemos el duelo solamente por aquel que nos hace falta. Las pérdidas que impactan nuestro psiquismo, aun cuando se haga el famoso trabajo de duelo, nos queda siempre una marca de una herida que a veces se cicatriza, pero que se reactiva en cada situación clínica. El duelante, que a veces se comporta como un enamorado, en otras se produce una identificación al rasgo del ausente, que se imprime en el cuerpo del otro. Una pequeña viñeta. Recuerdo un analizante que en una sesión se quejaba, me decía así: no soporto mi soberbia ni mis malos tratos. Y cuenta una serie de situaciones donde detallaba tal sentimiento. Dice: yo no era así, Liliana. ¿Qué pasa en este momento conmigo? A lo cual yo le pregunto: ¿te hace acordar a alguien? Entonces me dice que sí, que le hace acordar al padre. Y yo, aparte, le recuerdo que también me había hablado de una abuela cuya mirada era siempre muy despectiva. Entonces me dice: sí, me hace acordar a mi padre y este mes es el aniversario de su muerte. Recuerdo en acto, a través del rasgo, de la marca de esa ausencia. En mi experiencia hay muchas situaciones clínicas que nos enfrentan con ese llorar a los muertos en cada aniversario y como analistas me suelo encontrar con un hecho ocurrido allá lejos y hace tiempo.
Pensamos que nuestra subjetividad o esencia personal dependen de nuestros recuerdos y de sus marcas dejadas a través del recorrido de la memoria. Tal vez esto que les dije del duelo singular nos sirva para pensar en los llamados estragos sociales o cómo elaborar esas situaciones desde lo colectivo. Tal vez así me quiero referir a la importancia de los llamados duelos sociales, masacres como la Shoah, el genocidio de la dictadura, como se lo conoce como la figura del desaparecido. Masacres que conmovieron al mundo desde hace mucho tiempo y en especial siglo XX, XXI y en la actualidad. Y en ese sentido quiero decir algo que dijo Beatriz, que este genocidio tiene características muy particulares. También el tema del duelo ha sido objeto de reflexión de mitos, de leyendas, desde los griegos, por la filosofía, el psicoanálisis y otras ciencias. Desde una orden en la Grecia antigua llamada olvido forzoso, o sea, una orden que mejor es olvidar para evitar las heridas dolorosas, así se les decía a las mujeres atenienses. Sin embargo, en ese medio surge la figura de Antígona, quien se revela a Creonte por no querer enterrar a su hermano Polinices. ¿Cómo se hace en el caso del duelo con ausencia de los cuerpos, como pasa, no solamente como pasó en la situación que estamos haciendo referencia, pero como nos pasa también en situaciones que tenemos experiencia analítica, situaciones de análisis de distintos analizantes? Desde la polis griega a la Plaza de Mayo fueron mujeres consideradas peligrosas y dispuestas a recordar y clamar verdad y justicia. ¿Qué podemos decir desde el psicoanálisis? Creo que también es una pregunta, es algo que trajo Juan Carlos. Aquí quiero mencionar el artículo de Freud, Consideraciones sobre la guerra y la muerte. Él en el artículo responde a Einstein en una pregunta: ¿cómo se pueden evitar los estragos de la guerra? Freud, el maestro vienés, menciona la importancia de tener en cuenta el dualismo pulsional, la pulsión de vida y de muerte, que tomando distancia de los valores del bien y del mal, son una manera de pensar las acciones de todos nosotros. Y el rol decisivo del ideal del yo y la identificación con lo que Freud llamó las masas artificiales, factor clave para que se cometan los crímenes de esa humanidad. Quiero decir que cuando la pulsión de destrucción se legitima en el ideal, se configura una combinación siniestra con la cara más oscura, el superyo obsceno y feroz, en cuyo nombre se siguen cometiendo los peores males, las peores crueldades de la historia. Hitler, Videla y otros son exponentes de ese lugar del superyo en la cultura. Sin embargo, en dirección opuesta, Martin Luther King produjo una identificación con otra de sus caras, promoviendo la libertad e igualdad de derechos de los negros. Sabemos que en el nombre del bien se cometen las peores barbaridades. La Shoah, el genocidio de Europa, que llevó a la aniquilación de millones de personas por el Estado alemán nazi, el genocidio armenio, la dictadura de Franco, de Chile y sus desaparecidos. Hoy se me impone, por la fecha en cuestión, 24 de marzo, el recuerdo de la dictadura argentina.
que implicó la desaparición de personas y a veces con la consigna de hacer desaparecer cualquier recuerdo que asemeje esa atrocidad. Como dijo Vilela, si no están, no existen. Los desaparecidos son desaparecidos. No están ni vivos ni muertos. La desaparición forzada de personas instaló otro elemento muy importante que quería destacar y que lo leí, no lo leí en esos términos, pero lo tomé de un libro de Luis Campalán. Instaló el terror, ya que la represión podía caer tanto en un líder subversivo como en cualquier otra persona encontrada en una agenda. Thomas Hobbes, filósofo inglés, dice: quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de su alma. Método que muchas veces eligió el discurso del poder en su papel de verdugo y protector. Por eso, nuestro compromiso con el estudio de las tragedias, el mito de Edipo, Hamlet y Antígona, donde a través de representaciones o puestas en escena nos conecta con lo irrepresentable de la muerte. Si las muertes tienen un valor social que los ritos atestiguan, ¿qué pasa cuando esos ritos no los podemos realizar? Nos preguntamos sobre el terrorismo de Estado en la Argentina, que del 76 al 83 tuvo tanta vigencia el método represivo de la desaparición forzada de personas. Sabemos que Freud, en Duelo y Melancolía, nos habla de las dificultades de producir, después de una pérdida, un vacío. Ahí donde se impone la pregunta que fui para el otro, ¿qué lugar ocupé en su vida? También del largo y penoso camino a producir el desprendimiento de la persona perdida. ¿Cómo hacemos con la desaparición que se perpetúa en el tiempo, donde no hay cuerpo, no hay fecha, no hay inscripción? ¿Qué pasa con el proceso de duelo? Considero que las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, la agrupación Hijos, dan cuenta de un testimonio en acto en relación a la memoria de sus seres queridos. La sociedad en general y las familias afectadas fueron privadas de los ritos instituidos por la cultura en relación a los muertos, ritos fundamentales. Los muertos tienen un valor social que el rito testigua y recuerda. Ninguna cultura fue indiferente al destino de los cuerpos. Estos destinos diferencian, a mi modo de ver, el trabajo de duelo. Privados de ceremonias fúnebres, pensando que sus seres queridos podían estar muertos, sin poder contar las condiciones de tal desaparición. Por eso los desaparecidos aparecían siempre bajo el grito, presentes ahora y siempre en los actos de homenaje. Lacan, en el Seminario de la Ética, sostiene que un traumatismo puede dejar algo así como una ansia que deja al sujeto en suspenso, algo que puede perdurar hasta que vuelva a encontrar su lógica o algún trozo de verdad, sabiendo que la verdad solo es un decir a medias. Ante estas pérdidas irreparables, la incertidumbre, los interrogantes que suscitaron los familiares salieron a enfrentar las desapariciones. Inventaron los movimientos de memoria, verdad y justicia, gracias a estos movimientos, recursos simbólicos que ya fueron mencionados por muchos, como monumentos, museos, escritos, como herramientas para encarar lo real de la desaparición.
numerosos son los intentos de inscribir el nombre del desaparecido. Quiero volver a una cita que les conté antes de Montesquieu y quiero un poco explicarla. Dije que a los vivos les debemos respeto y a los muertos les debemos la verdad. Y en ese sentido se refiere a una deuda de verdad, entre comillas, que con ellos tenemos, que desde los mitos antiguos, como Edipo, Antígona, Hamlet, se encargan de traernos a luz. Bueno, esto de los mitos es muy importante porque ya sea en lo individual o en lo colectivo, ayudan a la construcción de la historia. Por supuesto que la historia individual es la historia que vamos a subjetivar en cada análisis, es la historia de ese análisis y tiene que ver con la transferencia. Y muy distinto son la historia también en general que nos estamos refiriendo. Pero hay una relación. Quiero decir esto porque me parece importante el lugar de los mitos en relación a la producción de una historia, que no es un acúmulo de hechos. Entonces, Levi Strauss señala que junto a la prohibición del incesto y la existencia del lenguaje, el culto de los antepasados muertos es la tercera de las instituciones universales. La tumba es, junto con la palabra y la exogamia, el signo por excelencia del pasaje de la naturaleza a la cultura. También lo dice Freud. ¿Acaso no es el deseo de salvar el cadáver de Patroclo lo que empuja a Aquiles a meterse de nuevo en la guerra de Troya? ¿No es el deseo decidido de Antígona de salvar el cadáver de Polinices lo que la precipita hasta confrontar su propia muerte con Creonte? En ambos casos, esa deuda de salvación tiene un carácter político y se salva con la propia vida, se paga con la propia vida. Diversas iniciativas se han desarrollado frente a hechos como el mencionado. ¿Cómo hacemos con la inscripción de cada nombre en esa intersección entre lo singular y lo colectivo? El derecho a la muerte escrita, postulado por los griegos, reclama saber quién es el muerto, dónde está su tumba. Es evocado de diferentes maneras, con los nombres de los desaparecidos, en baldosas en las veredas, en las calles que llevan su nombre, en los árboles que se plantan en su homenaje, en gritos que se pronuncian en actos y rituales, que en su repetición son un intento de ligar lo traumático. Si la muerte no tiene inscripción psíquica, ¿qué decir cuando los cuerpos están desaparecidos? El retorno a la afirmación 30.000 desaparecidos, ahora y siempre, pone sobre el tapete la magnitud de la represión y la necesidad, año tras año, importante, de dar testimonio de lo que fue dejado afuera de las representaciones simbólicas y el patrimonio cultural de un pueblo. También de la posibilidad de quienes sobrevivimos a esas pérdidas de evocar una y otra vez la memoria de nuestros seres queridos. Así, la repetición de la cifra cada acto se ha multiplicado con creces frente a quienes pretenden tapar el sol con un dedo. El aporte tan importante desde diferentes disciplinas se despliegan como respuestas frente al necesario trabajo de cada sujeto con la pulsión de muerte y ese goce o sometimiento a los dioses oscuros con que tenemos que vernos. De lo contrario, esa oscuridad seguirá brillando con luz propia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Liliana.
Creo que tenemos bastantes puntos de contacto como para pensar y para poder trabajar entre todos. Así que creo que es importante pasar a las preguntas, pero antes le voy a dar el micrófono a Eduardo para que puedas hacer algún comentario. Gracias. Hace poco más de 40 años, siendo intendente de Buenos Aires, el brigadier Cacciatore, no sé si lo recuerdan, apareció en el obelisco, rodeándolo, una inscripción que decía: el silencio es salud. Fuerte, muy fuerte. Referido a que no toquemos bocina y esas cosas, pero había un metamensaje muy claro en ello. Quería tomar un aspecto que creo que no es siempre suficientemente tratado. ¿Qué nos pasó a cada uno de nosotros durante los años de la dictadura? ¿Cómo vivimos el terrorismo de Estado? ¿Cómo analizamos en ese momento? Recuerdo episodios personales, cruzarme con un amigo en la calle y no mirarnos, no saludarnos. Él no sabía si alguien me seguía, yo no sabía si alguien lo seguía. Este efecto del terrorismo de Estado, ¿cuánto lo hemos trabajado? ¿Cuánto lo hemos elaborado? ¿Cómo analizábamos entonces? Son preguntas que todavía hoy creo que tenemos que hacernos y tenemos que procesar. En ese sentido, hay algo de desaparecido en cada uno de nosotros. Hay algo de exiliado en cada uno de nosotros. Yo llamo que los que nos quedamos aquí fuimos insiliados, en el sentido de una pérdida de vínculos, de redes sociales que nos sostenían. Yo creo que es un tema a seguir trabajando y elaborando cada uno de nosotros y como sociedad. Solo esto quería decir. Es verdad eso, y es verdad también que ha habido y hay un trabajo sobre la desmemoria que va en contra, ¿no? Y por supuesto, siguiendo lo que decías vos, el nec nomine de los NN sin nombre, pero si se dice que no, se trata de declarar que no fueron 30.000, fueron 10.000, es decir, se deriva la cuestión en un número. O se dice, como dijo el expresidente benemérito, que el gobierno insistía con el curro de los derechos humanos. Hay algo que lo que me parece interesante, importante, que eso no se terminó, que sigue. Incluso charlando acerca de lo que yo escribí sobre el odio, sería como si Hitler estuviera brindando en el infierno en estos tiempos, ¿no? Hay algo de una... Porque ¿qué pasa? Cuando algo se inscribe, hay la posibilidad de duelo y hay la posibilidad de repetición. Pero si se impide su inscripción, lo que hay es reproducción. Y hay reproducción en la historia, ¿no? Coincido contigo en que, bueno, yo personalmente llevo mucha marca de la cuestión de los desaparecidos, pero me interesa cuál es la vigencia de eso que se usó como antecedente lógico para que después, ¿no? Que se diga, en los campos, por ejemplo, no se podía decir persona o cuerpo humano, se decía figuren, schmate. Quienes son paisanos saben que es, yo no soy paisano, pero es como una tela barata. O figuren, que quiere decir también como un títere. No se podía decir ahí hay humanos. Hace poco se hablaba, no sé qué dirigente decía, están los planeros. Los planeros son los que viven de los planes sociales. Es decir, lo primero que se hace en este tipo de cosas, que ahora está vigente, es la selección. Están estos y están los otros, ¿no?
Por eso me parece que se impone lo que decía el colega, que esto hay que seguirlo trabajando, no por una cuestión solamente memoriosa, sino por aquello de la memoria que hoy en día se reproduce. Bueno, la buena noticia es que los inciliados todavía cantamos. Entonces, bueno, hablo de los inciliados, los que sobrevivimos. Tenemos preguntas de acá, de las redes. ¿Empezamos por acá? Empezamos por acá. Hugo Lerner. Bueno. ¿Anda? No. Hola. Ahora sí. Bueno, ¿cómo les va? Después de tanto tiempo. Yo ya he repetido esto, pero celebro que la Asociación Psicoanalítica Argentina haga esta conmemoración, que para mí es muy importante. No lo iba a decir, pero Eduardo me detonó que para mí el 24 de marzo siempre tiene una significación muy especial. Y vos dijiste algo, que es que todos tenemos algo desaparecidos. Amigos, conocidos, pacientes en mi caso. Y si somos freudianos, cada una de esas relaciones han dejado algo en nuestro yo, ¿no? Como decía Freud. Es el seguimiento de las relaciones que hemos tenido. Muy difícil olvidar ese día, el cual yo sistemáticamente, en secreto o públicamente, lo conmemoro. Se habló algo del olvido, que empezó hablando Beatriz. Hay un libro de Yerushalmi, se llama Los usos del olvido, y un artículo de Yerushalmi, un libro que fue un coloquio en Francia, está él, Bátimo y otros más. Y Yerushalmi es un historiador, es un intelectual muy importante, llamativamente israelí, y él se plantea, ¿tiene sentido recordar? Raro, ¿no?, que alguien que sufrió las consecuencias de la Shoah se pregunte eso. Y usa ejemplos, por ejemplo usa a Funes el Memorioso, y dice, recordaba tanto que no podía aprender nada nuevo. Entonces cuestiona un poco el recordar, pero concluye su trabajo, su ponencia en ese coloquio, diciendo de que es imposible no recordar. Se plantea, nos coloca en una disyuntiva. A mí lo que me gustó de esa ponencia de él es que nos coloca de la misma manera en la incomodidad que nos colocó Hannah Arendt con la banalidad del mal. Le coloca cierta cosquilla que te hace pensar. Yo creo que de cualquier manera, creo que Liliana se refiere un poco a eso, es inevitable no tener memoria. Un pueblo que no tiene memoria no tiene futuro. De hecho, hay una tendencia actual de los historiadores modernos que no le dan tanta importancia a la historia escrita como a la historia oral. O sea que recurren a la memoria para armar una historia y un futuro y una predicción. Es interesante esto de la historia oral. Quienes participaron, participé del Congreso Internacional de la IPA en Chile. Si ustedes recuerdan, la IPA estuvo muy bien. Le exigió a los organizadores que emitan un comunicado de rechazo a la dictadura y que si no lo iban a boicotear. No sé si recuerdan eso. Y al final fue Frei, creo, el que dio un discurso inaugural criticando la dictadura de Pinochet. En ese mismo congreso, y voy a retomar algo que dijo Liliana, duelar sin cuerpo, pareciera que es un poco difícil, especialmente cuando es producto del terrorismo de Estado. Ahí se pasó
en ese congreso un corto, Hugo, ¿podés Sí. ir redondeando, por favor? redondeo, pero ¿cómo hago para redondear esto? Espera, No espera un sé. minutito. Cuento esa historia que me parece importante. Y paro acá en todo caso. El corto ese era el rearmado de un cuerpo por huesos hallados y con ADN, y arman todo el esqueleto, reúnen a la familia y la familia hace una ceremonia de duelo, y a partir de ahí cuentan, bueno, ahí veo que están asintiendo, algunos lo han visto, que esa familia pudo recién a partir de ahí elaborar el duelo, si podemos entenderlo de esta manera. Entonces creo, y ahora termino, que en la Argentina se ha impedido eso. Por eso es tan importante conmemorar todos los 24 de marzo a través de símbolos, de rituales que nos recuerden los desaparecidos y la brutalidad que hemos padecido. Esto que sucede hoy es expresión de lo que estoy diciendo también. Sí. Entendemos que esta situación provoca deseo de hablar y de escribir, pero tenemos que pensar que hay muchos colegas que están en este momento queriendo participar, así que les vamos a pedir brevedad. Roxana. Bueno, voy a, en primer lugar, agradecer, Podés bajarte el... agradecer a todos, agradecernos a todos y todas el estar acá hoy llevando adelante, bueno, una vez más este acto reflexivo que nos pone en contacto, bueno, con cosas muy sensibles. Y escribí cosas. Lo que pidió Cecilia fue reflexionar a partir de los temas que vayan surgiendo y dejó una pregunta. ¿Es necesario el olvido? Me surgió una escena de un documental sobre la Guerra Civil Española, donde la hija de una madre que fue asesinada en una cuneta dice que va a dejar de buscarla el día que las ranas críen pelos. ¿Es necesario el olvido? La textura mixta, el alojamiento de la palabra de los y las otras y otros que estuvo en todas las ponencias que escuchamos hoy, trae lo inabarcable del drama, lo que no se puede abarcar, como no se abarca el trauma, se lo bordea, se lo borda. Por ello la poesía a la que recurrió Beatriz. El olvido forzoso fue lo que se impuso en España. La operación del olvido, la herida que sangra, el no saber qué hacer con eso. La memoria entonces sufre un forzamiento, un esfuerzo a reprimir cada vez, toda vez. Entonces ya no se sabe. Y se busca el lugar de reconocimiento, de ser vistos como existentes. Los descendientes de quienes fueron asesinados por la dictadura buscan mostrar las marcas que se constituyen como evidencia, dejar ver, mostrar, protagonizar. El daño es irreparable, allá y acá. Abolir la subjetividad, dijo Carlos. Y lo que se busca con estos actos es restituir, reparar, reponer. Quitar a lo humano su humanidad. Sin el relato, el recuerdo narrativizado, yo entiendo que todos somos de alguna manera cómplices. Dejaré de buscarla el día que la rana críen pelos. La verdad que le debe a los muertos, a su madre.
dejaré de buscarla el día que la rana críe en pelos. Gracias. Alicia. Yo voy a ser más breve, para alivio de la mesa. Yo creo que es muy interesante que se hagan, y es importante que se hagan estos eventos, que además estuvo muy interesante la mesa con las afirmaciones que escuchamos recién. Yo pensaba que hay un autor francés que se llama Gerard Weissman, que dice, bueno, lo único que podemos hacer, él lo dice respecto de Auschwitz, es esto pasó, ¿no? Como, hay un trabajo para hacer que es nunca olvidar qué ocurrió, ¿no? Y hay una institución que tiene un perfil en Twitter, creo, que se ocupa de persona por persona, que es lo mismo que hace Página 2 acá, ¿no? Porque los números son, como decía Juan, muy complicados, ¿no? ¿Fueron 30.000? No, no fueron 30, fueron 9.000. El curro de los derechos humanos, bueno, todas esas frases terriblemente irritantes, que en el fondo, como 6 millones de judíos, son consensos, ¿no? Que digan los desaparecedores cuántos fueron y dónde están, por lo menos. Y ahí ellos sabrán cuántos fueron. Porque si no, se le hace al desaparecido decir cuánto es, ¿no? Cuántos son. Entonces, creo que es muy importante, digamos, recrear, como decía Liliana, el mito de Antígona, una y otra vez. Hay que enterrar a los muertos. Sí, pero está antes Guillermo. Está antes Guillermo. Hola y gracias. Tengo un sentimiento ambivalente con el día de hoy. Primero, emocionado. Pensar en esto es doloroso. Que se pueda hacer un acto como este en nuestra institución año tras año es fundamental. Nos ayuda a todos. Por otro lado, hablaban a todos les agradezco, todos trabajaron muchísimo por esta mesa. Es una mesa con conceptos elaborados, desde lo poético hasta el recuerdo, hasta el valor de la palabra, y hay algo esencial, me parece que nos está pasando a todos, es que todo esto nos ayuda a elaborar personalmente. Hablaba Beatriz antes del pasado, del presente, hacia la elaboración del futuro, y nosotros hoy estamos reencontrándonos en APA, abriendo APA, y también desde una situación muy particular, evidentemente también viviendo alguna experiencia que tiene que ver con la resignificación permanente entre la vida y la muerte. Yo me tuve que sacar el barbijo para poder hablar. Estamos todos con la boca tapada, esto es bastante significativo, ¿no? Hablando de la palabra, como decía Eduardo, la palabra callada, el no saludarnos y el tener la cara media tapada y solamente animarnos a decir algo, bajándonos los barbijos, da cuenta de que la historia es presente. Y hoy estamos con la guerra, estamos con la muerte, tenemos un compromiso ético, cada uno de nosotros en nuestra manera. Y si no elaboramos esto, la pregunta es, creo que es elaborativo no solo en nuestros propios análisis, sino también grupalmente y en lo institucional. Me parece que sería una clínica sesgada. Y me parece que la posibilidad de poder pensar nuestra clínica en este año venidero es como punto de partida esto que estamos planteando hoy, y que les agradezco en ese sentido que lo podamos compartir todos juntos. Bueno, Andy.
Sí. con las intervenciones acá. Bueno, muchas gracias por el recuerdo, por la teorización. Estoy totalmente de acuerdo. Me encantó escucharlos después de tanto tiempo. Es un día, o son días dolorosos para todos. Todos hemos perdido amigos, pacientes, parientes. Me preguntaba, bueno, ¿deberíamos recordar a los miembros de la institución que desaparecieron? Recuerdo a Pancho Belagamba, creo que fue el primero que desapareció, que fue chupado. Deberíamos recordar a aquellos que tuvieron que exiliarse, la fractura de nuestra institución. Deberíamos tener una historia institucional al respecto. Algún día estará. Pero también creo que tenemos como analistas, no sé, analizar un poco el escepticismo de Freud o el escepticismo que tenemos como analistas por la humanidad. Porque ahora mismo está produciéndose otro genocidio. Y si uno ve por televisión el festejo que hace Putin con 300.000 jóvenes encantadores en un estadio de Moscú, a la par que los medios de comunicación transmiten una realidad para ellos. Mientras, no sé si ustedes han visto la película testimonial Hiroshima, donde se ve la desaparición de todo con la bomba atómica. Ya no hay más seres humanos, y el dolor que irradia la película, que es difícil de ver, porque al mismo tiempo, bueno, uno ve que está sucediendo en Ucrania algo similar. Es decir, tenemos un duelo como analistas por la humanidad, por lo que no se va a poder resolver nunca, por la psicología de las masas y el jefe de la horda, por la influencia de los medios de comunicación y qué realidad transmitimos. Somos un grupo pequeño. Festejo el pensamiento de todos ustedes, el que podemos elaborar en nuestra institución, pero siento que no podemos ir mucho más allá de la horda primitiva, de la psicología de las masas y de la destructividad humana. Me parece que, como decía un colega en el porqué de la guerra, ¿y por qué no la guerra? Si somos tan destructivos. Y hemos destruido y destruimos tanto. Creo que esta también es una profunda reflexión dolorosa. ¿Llegaremos algún día aún más allá? Bueno, gracias a todos. Gracias, Andrés. Bueno, tenemos una última intervención de acá del público, después vamos a pasar a las redes porque queremos seguir el diálogo. Cristina Rosas Salas. Breve. Solo quiero agradecerles a los expositores. La verdad que han sido 3 exposiciones, además de todo muy emocionantes, muy sentidas, muy profundas, y todos hablaron del duelo colectivo. Entonces quisiera que sobre el final, a quien coordinan la mesa, dejaran unos minutos, porque hay una forma de elaboración del duelo colectivo en esta ciudad que es el Parque de la Memoria. Y quisiera, si podemos, pasar algunas imágenes que son también muy conmovedoras. Gracias a todos. Gracias, Cristina. Eduardo. Sí, vamos a hacer un pasaje por las redes. Ana Rosenfeld, Primo Levi, señalaba que reconstruir lo vivido en el lugar era ingresar en el infierno y no poder salir de allí. Ella misma dice, es importante no olvidar para no repetir, muy importante que nuestra institución destine la actividad científica a recordar. Perla Frenkel, muchas gracias Juan Carlos, la inscripción como discurso de lo incurable del lenguaje, importante señalamiento, agradecería que me manden los trabajos. Ana Rosenfeld nuevamente, Freud señaló que quien se precie de psicoanalista dirigirá su mirada a los fenómenos culturales de la época. Andrea Bleichmar, buen día, gracias por organizar esta actividad. Mi mamá, Rosa Mitkin.
Mitnick, miembro de APA en los años 70, es uno de los desaparecidos. Susana Grustein dice que habría que nombrar y reconocer y homenajear a los analistas desaparecidos. Silvia Dupuy, hablando de eufemismos, como menciona Cosaca, recordemos que circulaba un dicho siniestro: mientras se mataba, ultrajaba y torturaba, decía: los argentinos somos derechos y humanos. Graciela Campins, conmovedora presentación de Juan Carlos Cosaca, las palabras y el trastabilleo de lo traumático que se filtra entre ellas y que compartimos en este ritual que invita a decir, a continuar hablando. Marcelo Tollos, repetir para no olvidar es el trabajo colectivo de la sociedad, y repetir para olvidar el de los analistas, en el caso por caso, un necesario trabajo conjunto a contrapunto de lo que decía Benjamin. Silvia Dupuy, Agamben en Infancia e Historia, dice que la finalidad del rito es resolver la contradicción entre el pasado mítico y presente anulado en el intervalo que los separa, reabsorbiendo los acontecimientos en la estructura sincrónica. Bueno, por ahora hay muchos agradecimientos, muchas felicitaciones a cada uno de los integrantes de la mesa. Beatriz, ¿querés retomar? Perdón, una cuestión antes. Me parece interesante la inquietud que traes, Andy, con respecto a esto, ¿no? Porque es parte de la memoria colectiva, es la memoria institucional, ¿no? Entonces me parece que es una referencia que vos fíjate que la ha tomado la gente del público y que por ahí podemos dejar una inscripción hoy en función de esto, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que fue lindo escucharlos y escucharlos a todos ustedes. Yo quería tomar algo del duelo específico de esto, porque creo que es un duelo distinto. En mi experiencia clínica, una de las cosas más difíciles fue empezar a hablar de lo que les pasó a los familiares. Es decir, así como nosotros sabemos que de pronto sobrevivientes de la Shoah hablan después, casi cuando su vida termina, de lo que pasaron y queda el silencio todo el tiempo enclaustrado. Creo que esto es una de las primeras cosas más difíciles de abordar. Y otra de las cosas que yo advertí es la vergüenza, ¿no? La vergüenza por seguir vivo, la vergüenza por haber pasado lo que no pasó. Con lo cual es todo un trabajo que no es solamente deshacer y poder aceptar la pérdida, sino que es un trabajo muy duro, porque el miedo y el terror, pensando en lo que había escrito Luis Canciper sobre la memoria del terror, el terror sigue estando. En parte, vos, Juan Carlos, traías el tema de las frases que impregnan y que tienen sentido, diría como síntoma colectivo. Pero eso es justamente lo que hay que empezar a desanudar. Entonces, realmente cuesta muchísimo que se pueda hablar. Inclusive me acuerdo que una paciente que estuvo en el ERP, ella decía, no, pero pueden venir, y ya había pasado muchísimo tiempo y no podía venir nadie, ¿no? Bueno, esto es un tema. Y después pensaba en lo gráfico, ¿no? Es decir, se habló acá de las tumbas, de las expresiones gráficas, y lo constataba con lo abyecto, con aquello de lo obsceno, ¿no? Es decir, lo gráfico como a veces hasta lo pornográfico, y por otro lado lo gráfico que puede ser útil para llevar a la palabra plena de alguna manera o poder pensar, ¿no? Es decir, que me parece que son puntos que también hay que dilucidar, porque así como se siguen escribiendo cosas que son pornográficas, por otro lado algunas son necesarias para constituirse, ¿no? Y otra de las cosas que trajo Hugo que me pareció interesante fueron los restos, porque a veces es casi imposible si no hay restos. Hay mucho trabajo hecho sobre aquellos que dieron testimonios, y recién cuando encontraron algo, por ejemplo un pedacito de tela o de algo, hace que entonces se pueda empezar a hacer el trabajo de pérdida, entre comillas. Gracias. Gracias. Me parece que pusiste el acento en esta dimensión del testimonio
y estamos todo el tiempo trabajando la idea de lo colectivo y lo singular, ¿no? Entonces, una cosa es el testimonio singular y otra cosa es el dar cuenta como testimonio colectivo, ¿no? de una institución. Por eso me parecía interesante rescatar esa idea. ¿Alguno de la mesa que quiera? A mí bueno, en principio gracias por la participación y quería decir algo sobre lo que dijo Beatriz. Este es un duelo diferente, a nivel colectivo, porque me parece que acá es importante seguir homenajeando, recordando y haciendo cosas que nos recuerden el hecho. Y en ese sentido quería mencionar la película Madres Paralelas de Almodóvar, donde justamente se nota la importancia que tuvo el encontrar los restos del abuelo, y que fue muy importante porque hay muchos jóvenes que no saben de estos episodios. Entonces, hablarlo tiene, homenajearlo, ponerle palabra, hacer una película, son situaciones muy importantes para todos. A mí personalmente la película me sirvió. Pero me imagino que a jóvenes que no han vivido esta situación, mucho más. Y otra cosa que quería decir es esto del duelo diferente que dice Beatriz. Yo entiendo que duelo, que hay una cosa colectiva que puede ser diferente, pero que hay otra cosa que es siempre singular a cada sujeto y cómo se inscribe ese acontecimiento en la vida de cada uno de nosotros. Ese acontecimiento o tantos otros traumáticos generales que conmovieron la sociedad. Entonces, así hay algo diferente general y colectivo, pero aparte hay algo siempre singular y diferente en la inscripción que tenemos que hacer cada uno de nosotros sobre la situación clínica en cuestión. Por ejemplo, yo recuerdo que en la época del Corralito, yo no sé si ustedes recuerdan, pero a mí me llamaba bastante gente. ¿Cómo? ¿Cómo olvidar? Me llamaba gente y recuerdo una paciente que me llamó una vez y me dijo, doctora, es obvio por lo que yo no voy, porque estamos todos yo le digo, ¿a qué se refiere? Era la época del Corralito. Me refiero al Corralito. Y yo le digo, bueno, veamos cuál es el Corralito suyo. Bueno, no sé si se lo dije así, pero me parece importante pensar en lo propio del Corralito, en la subjetividad, en la intimidad de una terapia. Nada más. Iba a decir algo, ¿no? Bueno, dale. Sí. Creo que nuestro trabajo cotidiano, e incluso como institución, consistirá en ir en contra de la desubjetivación. Porque uno podría decir, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que se rompan tumbas, ¿no? Sino más bien, ¿no?, de desubjetivar. Nuestro trabajo es permanente, me parece que incluso como institución. Yo recordaba que fui a ver al Yad Vashem y tiene nada más que nombres, ¿no? Creo que en las portadas de la AMIA también empezaron a poner solo nombres. Acuerdo con Andrés que no estaría mal que acá figuren los nombres de los colegas desaparecidos. Nada más. No, ya estamos sobre la hora. No podemos estar ajenos al horizonte de la época ni desubjetivizar. Es nuestra tarea, como decía Juan Carlos, esto, ¿no? Entonces, en función de eso, vamos a ver cómo la memoria colectiva plantea en imágenes, ¿no, Cristina? Este recuerdo que hace que no olvidemos. Muchas gracias y pasamos a las imágenes, Guille. Estamos en Turdera.
ahora y siempre. Nunca más.